¿Crees que algún día seremos capaces de codificar nuestra conciencia y traspasarla a un ordenador, disco duro, etcétera, y desde ahí tener un núcleo para hacer copias y vivir eternamente? ¿De cuánto tiempo hablamos? No lo sé, muchos años. Yo creo que esta idea que ha fantaseado el ser humano que de descargar su sistema operativo, a mí no me parece tan difícil por el hecho de informáticamente el cerebro es una matriz de datos. Pero a diferencia de otros sistemas informáticos o sistemas complejos, tiene un problema, y es que es autoorganizado. O sea, son avalanchas de neuronas descargando, o sea, en un estado de orden que se llama metaestabilidad, entre estar disparando avalanchas y estar totalmente en reposo. Y todavía no hemos entendido ese estado, o sea, cómo alcanzan ese estado entre unas y otras. Entonces, me parece difícil, o sea, creo que en un futuro se podría llegar a, como una matriz de números, ponerlo en un ordenador, pero no entiendo cómo esa tendencia autoorganizativa entre redes a lo largo de todo el cerebro, que al final acaban generándote quién eres tú y que tú seas consciente y que haya continuidad de quién soy yo, me parece, eso es lo más difícil que me parece de pasar a un ordenador. El predecir cómo te comportarías o cómo vas a sentir, o sea, esa cuarta dimensión, digamos, del movimiento de la información. Cómo vives tú tu memoria, tus recuerdos, cómo las interpretas. Y además a tiempo el cerebro va se va refrescando segundo por segundo. Entonces, eso me parece difícil de predecir, salvo que me digas que una nueva IA nos va a permitir meter 400.000 millones de teras de información. Me parece difícil emular la instantaneidad del cerebro. Y ahí viene otra discusión filosófica, es si lo consiguieras pasar, que creo que no, a un ordenador, ese ordenador empezaría a ser sintiente y seríamos dos conciencias. Claro, porque... O sería una, porque claro, si metes toda la información en teoría para la conciencia, entiendo que esto ya volvería, si lo paso aquí, esto sería consciente como yo, y yo sentiría las dos conciencias o solo una. Yo creo que una. O sea, es como hacer una copia. Tal y como yo lo imagino, es hacer una copia de tu conciencia. A partir de ahí habría dos Jordis. Uno que igualmente va a morir. O sea, que el otro podría destruirte porque... Claro, o el otro podría tener su propio camino. Sería como hacer una copia, no sería un trasvase. Porque ¿qué sería entonces? ¿Que te quedaba el cerebro vacío? No, al final sería como pasar tu información. Sí, tú, el donante se quedaría igual. Claro, que es una putada, porque el donante, si quiere vivir eternamente, no lo va a vivir. Va a haber una copia, si pudiera ser perfecta, que sí que va a vivir, pero tú no. Bueno, a ver, si hablamos de futurible, tú puedes coger esa matriz de datos y en ese momento ya se podrán crear cuerpos que se puedan biosincronizar con la información que está aquí. Pero el donante... Ya, pero es que yo no estoy... O sea, yo creo que eso nunca se va a poder hacer, honestamente. O sea, ese es el problema mente-cerebro, seguimos sin entenderlo. Ya te digo, estos tipos americanos que lo intentaron entender acabaron haciendo apología de Dios. De casi de Dios. Se volvieron locos. Y antes de ese paper tienen algunos súper interesantes, pero es que seguimos sin entender cómo de los estímulos eléctricos pasamos a la experiencia subjetiva de la conciencia. La gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Que sigue siendo así. Bueno, ya vamos sabiendo que sí, que hay redes que se envían información, pero es que de verdad es que ni siquiera creo que se pueda pasar a un ordenador porque no funcionan con potenciales de acción ni por avalancha de masas de neuronas. Es que creo que no. O sea, creo que estamos hablando de dos naturalezas diferentes. Una cosa es de seres de adaptación eléctricos masivamente organizados y matrices de datos más o menos fijas que no podrían emular esa instantaneidad eléctrica. Es que creo que nunca va a pasar. Me la juego, ¿eh? No lo ves posible. No, es que... Ni con ordenadores cuánticos capaces ya de computar una infinidad de situaciones con probabilidades, ya no de blanco-negro, sino a nivel de probabilidades no lo ves. Creo que alcanzamos la singularidad. Creo que alcanzamos el problema sujeto-objeto. Ahí no hay más. O sea, no podemos salirnos de nuestra conciencia para reproducir otra que sea igual a la nuestra. Me parece que hay un límite ahí que ni siquiera nosotros... O sea, el cerebro tiene el problema de que es el único órgano que se estudia a sí mismo. Exacto. O sea, se metaestudia, ¿no? Sí. Digamos. Eso nos hace incapaces de entender las cosas. O sea, necesitaríamos como otro cerebro que... O sea, no. Pero yo creo que no. Creo que son idiomas diferentes. Me la jugaría.